amigos, seguidores de Radio Occidente de Costa Rica y el programa Hablemos de Salud. Les habla Edwin Navarrete. Hoy tenemos un tema: enfermedades emergentes por el cambio climático. Nos acompaña para esto el doctor Ramírez Carranza, Marino Ramírez Carranza. Él es máster en gerencia de salud, magíster en administración de servicios de salud. Fue fiscal en el Colegio de Médicos en el año 2010-2011, presidente en el año 2013-2014, presidente de la Federación de Colegios Profesionales en el año 2014 y miembro de la Junta Directiva de Federaciones Latino-Iberoamericanas de Entidades Médicas. Un gusto, doctor, en tenerlo aquí y agradecido de que haya sacado un poquito de su tiempo para venirnos a dar información de primera mano. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche y esperemos pues que el programa sea lo más atractivo posible y que tengamos un buen aprendizaje. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta del tema de hoy y sería: ¿cuáles serían las repercusiones del cambio climático en la salud? Este es un tema importantísimo para todo el desarrollo nacional e internacional. ¿Qué hacer? ¿Qué es? ¿Qué repercute? ¿Cómo viene? Bueno, va a ser parte de los temas que vamos a conversar esta noche. Realmente hablar de enfermedades emergentes y del impacto que se está desarrollando a lo largo del tiempo, porque no es algo que comenzó esta semana, es algo de muchísimos años que viene desarrollándose, impacto negativo por el medio ambiente, pues es un tema muy grande, es un tema que a nivel internacional se discute en grandes foros, es un tema que incluso hay películas de diferentes documentales tratando de proteger, de sanar la salud del ambiente, porque hemos caído ya en la desgracia de que al enfermarse nuestro medio ambiente está produciendo enfermedades a la salud de la población. Y bueno, vamos a ir mencionando ahí poco a poco las enfermedades emergentes que esto va a desarrollar. Ok, también tengo entendido que hubo un congreso hace poquito en Costa Rica, del cual usted fue partícipe. Sí, tuve la oportunidad de ser secretario general del Congreso Médico Nacional de este 2017, en el cual discutimos precisamente el impacto del cambio climático en la salud de Costa Rica y el mundo. Y bueno, vamos a hablar de temas interesantísimos. La NASA hoy en día está desarrollando proyectos y programas con los cuales podemos diagnosticar enfermedades que están emergiendo para poder atacarlas antes de que realmente tenga un impacto negativo en la población. Correcto. Si quiere, empezamos ahí más o menos un desarrollo de toda esa temática que... Ok, importante a veces aterrizar, bueno, ¿qué es el problema del clima? Todo el mundo escucha hablar del efecto invernadero de repente y no nos preguntamos, ¿qué es el efecto invernadero? Cuando hablamos del cambio de clima, normalmente la gente piensa en si el día está soleado, si está lluvioso, si está frío, si está caliente, pero el efecto invernadero es algo muy grande. Nosotros vivimos gracias al efecto invernadero, entonces no es un enemigo de la población. Simplemente los rayos ultravioleta del sol, cuando pasan a través de la atmósfera, van a calentar la Tierra. Unos de esos rayos se repelen hacia la atmósfera y los gases, precisamente, que hay en la atmósfera, pues permiten que se mantenga cierto calor, cierta temperatura, que hacen que la Tierra, en vez de estar a menos 19 grados centígrados, que sería la temperatura usual, esté en un promedio de 15 grados positivos, de manera que entonces haya vida en el planeta. Entonces el efecto invernadero es necesario. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, el problema ha sido la emanación de gases que están quedándose en la atmósfera, y esa cantidad de gases que se queda en la atmósfera ha empezado a calentar el planeta. Entonces se dice que en los últimos 100 años, que suena a mucho tiempo, pero para la edad del planeta es muy poco, se ha aumentado un 30% el volumen de gases que hay en la atmósfera. Entonces, tendríamos que entender la enorme cantidad de gas que se queda allá, hace que se retenga más los rayos ultravioleta antes de irse hacia el espacio, y eso aumenta la temperatura. Hay estudios actualmente que documentan que la temperatura de la Tierra en los últimos 100 años ha aumentado entre 0.6 y 1 grado centígrado. Algunos podrían pensar que es muy poco, pero esto está haciendo que se derritan los glaciares. Esto está provocando que el volumen del mar haya aumentado, se dice, de entre 12 y 15 milímetros
de agua. Pareciera que es muy poco. Bueno, pues ya tenemos islas que se han cubierto por el agua, tenemos mareas muy fuertes, muy elevadas, que se están saliendo. Aquí mismo en Costa Rica, en Punta Arenas, vemos a cada rato que el mar se está brincando la zona de la angostura. Entonces, ese gran problema que se ve en el mundo, el calentamiento del ambiente, está calentando las aguas del mar, y ahí viene la cadena entonces de lluvias, de tormentas, de huracanes, que según el Centro de Huracanes de los Estados Unidos de 1960 para acá, se ha triplicado la cantidad de eventos negativos. ¿Todo por qué? Por el efecto invernadero, porque calentamos la atmósfera, porque se quedó esa cantidad de gases ahí que están provocando el efecto negativo. Entonces, todo un efecto en cadena. Y desgraciadamente, la mayor cantidad de gases que se nos queda en la atmósfera es culpa del ser humano. En primer lugar, por las industrias, el que estemos quemando combustible en grandes cantidades aumenta mucho el CO2, pero también tenemos efectos propios del ser humano. La agricultura, por ejemplo, nuestro país es un país agrícola. Bueno, la agricultura, el óxido nitroso, es un gas que puede calentar la atmósfera. El metano, que es el gas que emanan todos los animales vertebrados, principalmente el ganado vacuno, entonces aumenta en grandes cantidades a nivel atmosférico. Y tenemos otro gran aspecto negativo. ¿Quién neutraliza el CO2 y muchos de estos gases? Bueno, la naturaleza. Pero entonces, por años de años, el hombre lo que hizo fue talar los bosques, cortó todos los árboles, y entonces para producir fuego, que se eleva los gases a la atmósfera, para calentar, para la industria, para todo, entonces talamos los árboles y viene el efecto negativo años después, porque entonces no hay quien neutralice estos gases, entonces es todo un efecto en cadena. Sí, claro. Uno de ellos, por ejemplo, es la siembra de la palma africana para la producción de aceite. Pero también tenemos claro de que hay muchos intereses económicos detrás de esto. Y también viendo algunas entrevistas que se le hacen a las personas, aunque como dice usted, esto viene de hace muchos años para acá, se viene advirtiendo sobre esta situación, no es nuevo, pero cada día se traen más cosas a colación, y cuando se entrevista a la gente ya da por un hecho de que no hay marcha atrás. Más adelante podríamos hablar de cuáles son las estrategias que debemos utilizar para hacer esto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles otros más factores pueden ahorita estar dañando, además de los que ya usted ha citado? Bueno, decíamos que esto es un efecto en cadena y es que es muy peligroso. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, más allá de quemar combustibles? Los combustibles son muy ricos en plomo, son muy ricos en mercurio. El mercurio es muy utilizado en la industria del oro, ahora que precisamente tenemos problemas con aminacrucitas. Entonces, todas esas sustancias que se llaman metales pesados, eso va a dar a alguna parte, eso va a dar al mar. Estamos contaminando las aguas, los mantos acuíferos subterráneos. Tenemos países donde las aguas han sido recicladas 4, 5, 6 veces. Entonces, Costa Rica no lo vemos porque nuestros mantos acuíferos todavía son más frescos, más naturales, pero ya hay lugares donde toman agua contaminada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las repercusiones como seres humanos de que quemamos combustible y de que contaminamos el medio ambiente, de que van a dar al mar? Estamos comiendo pescadito, el pescadito muy sabroso, muy sano, nos dicen que muy bien para el balance alimentario, pero ya hay estudios mundiales que demuestran que el mercurio y el plomo se acumula principalmente en los peces grandes. Entonces se dice que el atún, que el marlin, que son peces muy grandes, están muy contaminados. Lastimosamente en Costa Rica no tenemos estudios que nos hablen de eso, pero universidades como la Universidad de Ottawa en Canadá ha corrido estudios en ese tema y les preocupa muchísimo la cantidad de peces contaminados. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo pescadito? ¿Qué tanto me estoy contaminando yo? Pero la culpa es el combustible que quemé, la culpa es el daño que estoy ocasionando al medio ambiente, que como decía, son múltiples factores. A veces, por ejemplo, en nuestro país quemamos caña para tratar aquí mismo en la región que hay mucha caña de azúcar. Quemamos caña para limpiar los cañales, para que no el peón agrícola no tenga tanta dificultad en la corta y demás. Bueno, pero ahí estamos emanando gases que estamos contaminando y aumentando el efecto invernadero. Pero además de eso, muchas de esas sustancias con las lluvias van a dar nuevamente los mantos acuíferos.
Igualmente, en nuestra agricultura, que somos una zona muy agrícola, utilizamos mucho agroquímico, mucho fungicida, mucho abono orgánico que emana mucho óxido nitroso, entonces es otra vez la estimulación de la cadena. Hay otro tema también que está muy de moda, es el tema cruzitas, que es por supuesto mucha contaminación. Y tal vez poner atención a este aspecto de que, por ejemplo, los costarricenses pensamos que Costa Rica no, y entonces no le estamos dando la verdadera importancia que se debe a esto. Sin embargo, el Estado, ¿qué ha estado haciendo al respecto? Bueno, nosotros tenemos que, como personas, arrancar con este tema, pero a nivel de Costa Rica, ¿cómo se ha manejado este tema? Bueno, aquí es interesante. Vamos a dividir esa respuesta en dos partes. Primero, yo ciudadano, ¿qué responsabilidad tengo? Para luego decirle a mi Estado qué culpa tiene o qué debería de cambiar. Yo ciudadano tengo que comenzar con aportar el granito de arena en corregir los problemas. Si yo no estoy corrigiendo los problemas, entonces qué difícil. Y a mí no me importa hacer las quemas en mi casa, no me importa botar la basura, no me importa contaminar las aguas, entonces estoy dañando al ambiente, estoy dañando al lugar donde vivo, el único planeta que tengo, y eso se me devuelve. Eso el medio ambiente me lo cobra con las enfermedades emergentes que ahora vamos a mencionar. El Estado propiamente, bueno, hay algunas políticas de salud, tal vez no las que quisiéramos, pero sí las hay, tanto en la Caja como en el Ministerio de Salud. Ya este es un tema que hoy estamos hablando más. Hace 20 años nadie hablaba del medio ambiente, ni mucho menos nadie cuestionaba la aparición de enfermedades. Hoy en el mundo se dice que más o menos hay 12.6 millones de muertes al año, 12.6 millones de muertes al año por culpa del ambiente. Entonces, no exactamente es un dato, ¿verdad?, para manejarlo de una forma despreciable. Entonces, ya el ambiente nos está dañando y nos está matando, pero además de eso nos deja vivos con un montón de problemas. Hay estudios que documentan la gran aparición de enfermedades de estrés, de ansiedad, de depresión, trastornos mentales. Están apareciendo una serie de brotes de enfermedades emergentes que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo. Entonces, esto, ¿qué hago yo por corregirlo? ¿Qué hace mi país por corregirlo? Yo creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos, no solamente las autoridades, ¿no? Correcto. Estuve leyendo por ahí que un país, India, perfectamente en 24 horas que usted respire el aire que ambiente, equivale a fumarse 100 cigarrillos. Es sumamente preocupante, o sea, el nivel de contaminación es bastante elevado. Y hablábamos previo a esto de que en Costa Rica pues hay contaminación, que uno dice que es menos, pero relacionado con la cantidad de habitantes podrían dar en un alto índice. Entonces vale la pena tal vez, doctor, advertirle a la gente de ese cambio de actitud. ¿Cómo visualiza usted esa parte de contaminación en este momento? Y luego vamos a hablar de la parte que vamos a hacer para corregir esas acciones. Bueno, esto es preocupante. Los estudios mundiales, no solamente lo que tenemos nosotros en la nación, nos dicen que hay un aumento enorme de partículas de polvo en el mundo. Ya no solamente el polvo del Sahara, que se nos ha hablado por muchos años, no, partículas de polvo, micropartículas que contaminan. Estamos observando un aumento enorme de enfermedades respiratorias. Pero si nos vamos al mundo, estamos observando que el cáncer ocupa en el mundo el tercer lugar de causas de muerte, solamente superado por los accidentes vasculares cerebrales, los derrames que llamamos popularmente, y por los accidentes de tránsito. Y entonces no le damos esa importancia, no estamos entrando a fondo a decir, bueno, yo ciudadano, ¿qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo evito? ¿Cómo lo enfrento? Yo creo que tal vez es aquí donde comienza la responsabilidad. En primer lugar, si cada uno de nosotros disminuye el daño que le hace al ambiente, entre todos sumamos factores muy positivos. ¿Qué hacer? Tan simple como reciclar la basura. ¿Qué hacer? Tan simple como no estar botando, porque es que es el problema, que tenemos botaderos de basura y no estamos clasificando la basura para que se recicle, pero además de eso la tiramos en cualquier parte y contaminamos el medio ambiente y promulgamos la aparición de enfermedades. Resulta que las enfermedades emergentes, como los vectores de los mosquitos, nos decimos, ahora tenemos más dengue, más chikungunya, pero es que antes, para
que yo me enfermara de dengue tenía que ir a la montaña, a la selva. No, ahora es que yo vivo en la selva, ahora el mundo se metió dentro de los ambientes que no le correspondían, y entonces eso ha sido parte del daño. También ahí influye la parte de la deforestación, porque lugares que antes veíamos llenos de árboles, hoy día están llenos de caseríos, ¿verdad? Y por ende, pues las ciudades aquí en Costa Rica como que se han dado más hacia la parte horizontal y no hacia la vertical. Y claro, pienso que todo eso influye mucho en esta situación. La semana pasada andaba en Guanacaste y me acuerdo que fui a la casa de un tío y ya no conocía, ya me perdí porque se ha perdido mucho campo, todo está poblado, entonces ya cuesta ubicarse, ¿verdad? Y por ende, pues se pierden muchos árboles y todo, ¿no? Eso a poquitos en diferentes ciudades va incrementando esta situación, ¿verdad? Mire, y retomemos la pregunta que me hacías. Occidente, cuando estábamos un poco más chiquillos, los más jóvenes no lo van a saber, pero los abuelos, los tíos nuestros, aquí en el Río Grande se pescaba y se comía pez sano, completamente natural. Eran aguas cristalinas donde todo el mundo se bañaba, donde llegaba uno a las nacientes y con la mano tomaba el agua y ahora si no es clorada o de botella, ahora no, porque nos enfermamos, nos da diarrea, nos da cosas. Bueno, ¿qué provocó eso? Provocó justamente que deforestamos, nos metimos cerca del río y todas las excretas de las casas van a dar al río y el río al mar. Entonces resulta que contaminamos el atún en el mar porque los desechos que tiré en mi casa llegan al mar y después yo me como ese atún. Entonces es una cadena, es un círculo vicioso por culpa nuestra. Y el grave problema son las enfermedades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos a cambiar. Acá mismo, los que conocen la región, por ejemplo, de Palmares, y van a las quebradas que atraviesan Palmares y ven la cantidad de basura que hay en las quebradas, cuando antes eran aguas completamente fluidas, nítidas, con las que se anegaban los cafetales, con las que se anegaban las siembras de hortalizas y demás, y ahora esas aguas no se pueden utilizar, son aguas negras. Entonces, ¿qué pasó? Se nos olvidó ir a limpiar los ríos, se nos olvidó educar a los niños para que no boten basura. Si yo me comí un chicle, me comí cualquier chuchería ahí en la calle, ¿y qué hago? La bolsita plástica al suelo. O sea, y no corregimos al pequeño para que esas cosas no sucedan. Pero además de eso no corregimos de que vamos al supermercado y llevo 20 bolsas plásticas, ya nadie lleva un saco para llevarlo con comida, ya nadie lleva bolsas de papel, ya nadie lleva bolsas reciclables. Entonces, por ahí comienza el daño que le hemos hecho al ambiente para facilitar nuestra vida, y entonces cada vez empeora. Hay mucha calor, ya nadie tiene un abanico en mano. Si tenemos abanico eléctrico, muy bien, pero no, ahora todo el mundo tiene aire acondicionado, productos fluorocarbonados, medio ambiente dañado. Entonces seguimos con el ciclo de la cadena negativa para el medio ambiente. Correcto, y también está el tema de los aerosoles, ¿verdad? Está el tema hay varios temas aquí en los que nos especializamos en contaminar el ambiente y no hemos hecho un freno. Bueno, estamos hablando especialmente de enfermedades emergentes por el cambio climático. Vamos a retornar después de una pausa con el doctor Marino Ramírez Carranza. Ferretería La Recta. Estamos ubicados diagonal al Banco Nacional de Palmares. Contamos con una amplia gama de materiales para su construcción, remodelación o ampliación. Desde herramientas, grifería, pinturas, materiales para obra gris, material eléctrico, accesorios para mueblería y todo en tornillos. Tenemos el mejor equipo de trabajo que le dará asesoría en sus compras. Traiga su cotización y le mejoramos el precio. Por estas razones, somos su mejor opción. Ahora le brindamos servicio de transporte para zona occidente. Visítenos de lunes a viernes de 7 a 6 jornada continua, sábados de 7 a 12 mediodía. Contáctenos al número telefónico 2452-2964.
Bueno, amigos de Radio Occidente Costa Rica y de su programa Hablemos de Salud, retornamos al tema que tenemos del calentamiento global y las enfermedades emergentes y nos acompaña el doctor Marino Ramírez Carranza. Vamos a preguntarle, doctor, ¿cuáles son las enfermedades emergentes que se dan con el cambio climático? Aquí es importante primero hacer un repaso del impacto mundial. La Organización Mundial de la Salud habla de que se espera que entre el año 2030 y 2050 haya 250,000 nuevas muertes por año ocasionadas por el cambio climático. Entonces se habla de que 95,000 de esas muertes serían por desnutrición infantil. Señores, 2017, 95,000 muertes por desnutrición infantil en el mundo. 45,000 muertes por enfermedades transmitidas por vectores, dengue, chikungunya. 38,000 muertes de ancianos por golpes de calor en el mundo, por supuesto, no en Costa Rica, pero es que Costa Rica no es una isla, no vivimos aislados del resto del mundo. A veces no nos preguntamos, bueno, ¿y los nuestros estarán muriendo de esto? Entonces, son cifras realmente escandalosas, que nos digan que hay 40,000 muertes por diarrea en el mundo, pero no es que solo eso se mueren, no es que son nuevas, es lo que esperamos de aquí al 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, y eso es algo que nosotros tenemos que preocuparnos. 40,000 muertes por año. Por año, pero nuevas. Ajá. Más allá de las que ya se dan, solamente por el cambio climático, solamente por este impacto negativo. Y entonces se habla también de 68,000 muertes por enfermedades respiratorias. Y este es un punto en el que quería llegar. Y las muertes por cáncer de piel. Okay. O sea, ya las muertes existen por cáncer de piel, pero hay más afecciones en ese caso. Claro, porque estamos mencionando enfermedades emergentes porque parece mentira que se nos mueran niños por desnutrición. En Costa Rica son muy pocos, pero ahora que mencionábamos la India, países africanos, en esos lugares la desnutrición es severa, tremendísima, ¿verdad? Pero resulta que lastimosamente no es que solo esa enorme cantidad mueren, no, es que son muertes nuevas, ocasionadas por el problema del clima que estamos ocasionando nosotros. Pero vengámonos para acá. Aquí en nuestra región de Occidente tenemos un aumento de un 20-25% de enfermedades respiratorias, por ejemplo, a nivel hospitalario. Correcto. Y vemos como las cifras en el Hospital Nacional de Niños se habla de que se han duplicado y triplicado las hospitalizaciones por enfermedades pulmonares. Bueno, mencionamos hace un rato las micropartículas, el polvo. ¿Cuántas enfermedades respiratorias? Que a veces no medimos las quemas y respiramos ese humo kilómetros de distancia. Pero llegan partículas de polvo, partículas de polen, partículas de un montón de cosas que no vemos porque son de micras. Entonces las estamos respirando y van a ser causantes no solamente de asma y enfermedades respiratorias, sino cáncer hacia el futuro, ¿verdad? El sol que hablábamos, que calentaba así, hay mucho problema de cáncer de piel, ya no solamente en el que se asolea, ahora hasta a través de la ventana estamos recibiendo sol y entonces va a haber un aumento importante de las enfermedades de la piel que ya observamos con grandes crisis de patologías alérgicas. Y al hablar de enfermedades emergentes parece mentira. Hace poco no hablábamos, ya habíamos dicho que se había erradicado el sarampión, ya estamos teniendo sarampión en muchos países del mundo. Habíamos hablado de erradicar las muertes por desnutrición, como decíamos, se nos están muriendo. Habíamos hablado de que si atomizamos ahí el barrio ya vamos a fumigar, no vamos a tener muertes por dengue. No, eso no es cierto. No es cierto, porque no basta con ir a fumigar. Hay que eliminar los criaderos y hay que disminuir las posibilidades de que esto se siga multiplicando. Hace algunos años, ¿quién hablaba de Zika? ¿Quién hablaba de chikungunya? Y resulta que el mosquito ha aprendido no solamente a vivir en la ciudad, sino a multiplicar otras enfermedades, agravantes que en el mundo, aquí se nos olvida que sí hay malaria en Costa Rica, pero se habla de 45,000 muertes en el mundo por malaria. Bueno, ¿cuántos de nosotros antes había que ir a Guatuso, meterse allá en las montañas? Ahora ya está saliendo el mosquito porque se está adaptando a otros cambios. Y justamente los que no se adaptan se mueren, entonces estamos matando plantas, estamos matando especies de animales, que eso en el futuro nos va también a dañar. Y entonces hay otra serie de enfermedades gastrointestinales y problemas de salud en general
que están matando a la población y que no nos damos cuenta que somos parte de esos 12 millones de muertos por problemas del cambio que mencionamos hace poco. Correcto. Ahí también me imagino que en estas enfermedades emergentes tiene que salir a relucir muertes por intoxicación, abortos o situaciones que puedan estar afectando a aquellas mujeres que salen embarazadas. Como decía usted antes, nos estamos intoxicando con lo que estamos consumiendo. ¿Podría esto ver algo con malformaciones congénitas o algo así? Bueno, en cuanto a malformaciones congénitas ha sido interesante porque pasó de los años 70, 80 de primer lugar de causa de muerte a un tercer lugar de causa de muerte en niños, por ejemplo. Entonces, hemos visto que han disminuido las malformaciones congénitas por enfermedades que genéticamente se transmitían, pero ahora estamos viendo un aumento de problemas en la infancia y malformaciones por estas enfermedades emergentes, como por ejemplo los casos de Zika, que es increíble que hablemos de más de 2.000 casos en Costa Rica y el pueblo no lo sabe. Son datos que están en las páginas del Ministerio de Salud, más de 2.000 casos de Zika. Por dicha, no tantas embarazadas se han visto con los problemas para sus niños, pero sí es una situación alarmante, porque cuando deja de ser noticia es cuando empieza a impactar negativamente en la población. Al principio, si está en primeras páginas, todo el mundo se cuida, pero cuando deja de aparecer, entonces es cuando la enfermedad comienza a causar realmente daño. Igualmente, lo que mencionamos ahora, enfermedades digestivas, ¿cuántas de estas gastroenteritis que estamos viviendo hoy en día son porque estamos consumiendo agua contaminada, alimentos contaminados, y entonces otras enfermedades han pasado a un segundo o a un tercer plano porque estas que están emergiendo las están desplazando? Correcto. Bueno, ahora podríamos entrar al tema de cómo ir combatiendo estas consecuencias del calentamiento global y cuáles son las estrategias que podríamos utilizar y sugerirle a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes, qué sé yo, ahora que estamos en campaña, qué propuestas se pueden escuchar, porque en verdad que no he oído propuestas relacionadas con este tema. He oído otro tipo de propuestas, pero así como del medio ambiente, no. Bueno, recientemente autoridades políticas de gobierno sí han hablado de lo que es un poquito impactar la salud mental por esta situación emergente del cambio climático y la enorme aparición de cantidad de enfermedades mentales que antes no estábamos observando, principalmente el estrés en el que vivimos todos los días y muchas veces no lo vemos, pero en pequeñito, en nuestra comunidad, en nuestra región, las autoridades políticas deberían de tener algunas políticas que uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué hago yo? Antes de exigirle a la municipalidad o antes de exigirle al Estado, ¿qué hago yo? ¿Cuántos de nosotros realmente no botamos basura en cualquier parte, sino que sabemos que debe depositarse en un recipiente donde va a pasar un camión recolector y va a llevarla, se supone que a un proceso adecuado para el manejo de desechos y no de basura como popularmente le llamamos, el manejo de desechos? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Yo reciclo en mi casa? Es que como aquí no hay dónde reciclar, bueno, pero yo puedo apartar el cartón, puedo apartar el aluminio, el vidrio, el plástico, todo lo que no es basura que se descomponga, que no es material orgánico, y entonces de repente yo puedo tener una bolsa llena de bolsas, puedo tener una bolsa llena de latas, llenas de botellas, y en algún momento pasa alguien reciclando, o voy a una comunidad donde sí se recicle, o voy y toco la puerta del alcalde y le digo, señor, ¿por qué no hacemos un proyecto comunal? En todos los lugares falta trabajo. En las campañas de las alcaldías, todos los alcaldes ofrecían crear fuentes de trabajo. ¿Qué más queremos que un buen centro de acopio, que un lugar donde se pueda reciclar? Pero va más allá. En 50 o 100 años yo no voy a vivir, pero ¿qué va a pasar con mis nietos y mis bisnietos y todo el resto de la generación? Bueno, hay que enseñarlos a reciclar ya. Hay una cuestión que yo estaba analizando y es en relación a estos centros de acopio. Mucha gente no los trabaja porque se dice que no son rentables, pero sería una gran ganancia, por lo menos si se maneja a nivel comunal, de que se haga reciclaje, que alcance por lo menos para pagar la planilla y la ganancia, aunque no sea económica, sea ambiental.
Y cuando me refería también al tema de tocarle la puerta a los políticos, me refiero a ese tema porque hay cosas que nosotros como ciudadanos no tenemos alcance, que sería la modificación de leyes y acuerdos, qué sé yo, para poder alcanzar un punto de equilibrio. Pero ahí es que tiene que quedar muy claro. Yo pongo mi granito de arena y mi vecino y mi pariente y entre todos algo hacemos. Hace como un año le dieron un premio a unos chicos allá de la zona de Limón por rescatar el manatí, por ejemplo. Bueno, y si esos chicos hicieron el esfuerzo junto con su maestra, hicieron un proyecto, el gobierno no les dio nada, al final nadie les apoyó económicamente, pero a puro esfuerzo lo hicieron. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo mis parientes? ¿Qué está haciendo mi comunidad? Si vamos todos y le exigimos a la alcaldía que hay que hacer un proyecto, tendrán que cambiar a nivel local y tendrá el alcalde de aquí que irse a cambiar con el diputado y el diputado que irse con el presidente. Entonces, es una cadena, pero no puedo esperar como ciudadano que venga de arriba hacia abajo. Me toca a mí. Copiamos siempre todo. Entonces, copiemos lo bueno. Copiemos aquellas comunidades que están haciendo cosas adecuadas. Hace muchos años, la alegría más grande de los niños era ir a sembrar un arbolito el día del árbol. Y subíamos a los cerros de la comunidad de Occidente a sembrar cipreses, gran error, ¿verdad? Porque no sembramos árboles autóctonos y eso por dicha se está cambiando. Bueno, todavía, por ejemplo, en Palmares tenemos Madre Verde y se siembra y se reforesta, excelente, bueno, proyectos de reforestación, eso lo podemos hacer en trabajos comunales para los muchachos de colegio, para los niños de escuela, para los muchachos de universidad. A veces se desperdicia el tiempo haciendo trabajos que podrían otras instituciones del Estado, que sí tienen financiamiento, llevar a cabo, y nosotros como pueblo hacer cosas pequeñas. ¿Cuántos muchachos van a recoger basura de los ríos? ¿Por qué no? Un proyecto universitario, una asignación de biología o cualquier trabajo de colegio que se pueda. Que fue muy poco, pero si tenemos 2.000, 3.000, 5.000 centros educativos en el país y todos hacen lo mismo, ¿cuánto bien le estamos haciendo a nuestro país? Que nos jactamos de que es un país verde, que es un país de naturaleza, y pasamos por los ríos y vemos las lavadoras y vemos ahí los equipos de sonido y camas viejas, sillones, porque alguien lo tiró, alguien desechó eso y entonces no nos está importando. Bueno, aunque yo no haya tirado esa basura, yo contribuyo con el ambiente recogiéndola. Presiono a nivel local a las autoridades para que nos ayuden. Ahí, a esa parte es a la que yo me refiero. Ahora que usted mencionaba la parte económica, qué difícil cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que entre 2.000 y 4.000 millones de dólares se invierten en las enfermedades emergentes y nosotros no queremos invertir una pequeña cantidad en ver cómo mejoro al menos mi comunidad. Es que yo me preocupo por mi comunidad y si mi vecino se preocupa y todos nos preocupamos, vamos a tener una comunidad muy diferente que otros van a querer copiar. Entonces por ahí tiene que comenzar el qué hacer. El qué hacer comienza en mi casa. Y convenzo al vecino, convenzo al resto del pueblo, las asociaciones de desarrollo, las comunidades. En estas regiones que todavía somos mitad campo, mitad ciudad, todavía se puede realmente organizar los pueblos y podemos reeducar a nuestra población, a nuestros muchachos, para que en vez de estar ahí perdiendo el tiempo en vagabunderías, estén realmente colaborando con recuperar la naturaleza. Bueno, aquí vamos a hacer un corte para ir a comerciales y ya retornamos con el doctor Marino Ramírez Carranza. Perdón. Ferretería La Recta. Estamos ubicados diagonal al Banco Nacional de Palmares. Contamos con una amplia gama de materiales para su construcción, remodelación o ampliación. Desde herramientas, grifería, pinturas, materiales para obra gris, material eléctrico, accesorios para mueblería y todo en tornillos. Tenemos el mejor equipo de trabajo que le dará asesoría en sus compras. Traiga su cotización y le mejoramos el precio. Por estas razones, somos su mejor opción. Ahora le brindamos servicio de transporte para zona occidente. Visítenos de lunes a viernes de 7 a 6 jornada continua, sábados de 7 a 12 mediodía. Contáctenos al número telefónico 2452-2964.
Hablemos de Salud presenta su sección ¿Sabía usted? El síndrome de Asperger es parte del trastorno del espectro autista, también conocido como síndrome autista. Es una forma leve de autismo y generalmente se manifiesta sin discapacidad mental extrema. Las principales características externas de una persona con síndrome de Asperger son la falta de habilidades sociales, falta de comunicación no verbal. Los científicos creen que puede haber una causa genética del síndrome, ya que es muy común que varias personas de una misma familia lo padezcan. Hasta el momento, no hay genes que hayan sido identificados en relación con el síndrome. Actualmente hay cientos de estudios científicos en todo el mundo tratando de entender la causa y el tratamiento de este síndrome. Falta de desarrollo de amistades. Los niños que tienen el síndrome de Asperger pueden tener dificultad para cultivar amistades. No pueden conectarse con sus compañeros debido a la falta de habilidades sociales. Tal vez les sea duro hablar con otros niños o participar en actividades de grupo. Esto puede ser difícil para un niño con Asperger, ya que ellos desean conectarse con sus compañeros. Opuestamente, algunos niños con Asperger no desean hacer amistades y prefieren estar solos. Mutismo selectivo. Los niños pequeños con Asperger pueden demostrar el mutismo selectivo como un síntoma. Esto ocurre cuando solo hablan libremente con personas con las que se sienten cómodos y no pueden hablar con extraños. En casos extremos, este episodio se repite durante muchos años. La familia inmediata no es generalmente la afectada, ya que el niño se siente cómodo hablando con ellos. El mutismo selectivo ocurre más a menudo en escuelas y cuando hablan en público. Algunos niños se niegan a hablar con cualquier persona a partir de una edad muy temprana. Esta afección puede irse sola o con terapia. Incapacidad para tener empatía. Los individuos con el síndrome de Asperger pueden encontrar dificultad estableciendo empatía con los demás. A medida que envejecen, las personas afectadas aprenderán las respuestas sociales aceptadas para interactuar con los demás, mientras que pueden reaccionar adecuadamente y decir las cosas correctas. No pueden entender por qué la otra persona está realmente molesta. Esto puede ser un problema en la infancia, ya que el individuo con Asperger puede juzgar demasiado duro con sus compañeros o decir cosas crueles, hiriendo sin saberlo a la otra persona. Ante este comportamiento, el niño puede responder que lo que dijo era cierto y no entiende cuál es el problema detrás de esto. No pueden hacer ni forzar el contacto visual. Las personas que padecen el síndrome pueden encontrar dificultad haciendo y manteniendo el contacto visual con las personas a las que están hablando. Algunas creen que esta afección es provocada por la falta de confianza. Otros relatan que tener contacto visual les hace sentir muy incómodos. Dicen que es casi doloroso. También existe la teoría de que las personas con el síndrome de Asperger no son conscientes de lo importante que es mirar a los ojos para la comunicación social. Esto puede conducir al problema opuesto, forzar el contacto visual, lo que puede hacer sentir a la gente aún más incómoda, mientras que el individuo con Asperger cree que está siendo más accesible. Ser activo pero raro. La idea de que las personas con el síndrome de Asperger no son apasionadas es totalmente falso. Un término común para describir a personas que sufren de esta enfermedad es activo pero extraño. Pueden volverse muy activos socialmente, formando unas pocas amistades cercanas. Otros pueden intentar rodearse de la gente, haciendo un montón de conocidos cercanos pero no forman amistades profundas. Esto puede estar relacionado con la manera que tienen de empatizar con las demás. Las personas con síndrome de Asperger pueden no mostrar muchos signos de esta enfermedad, pero pueden ser un poco diferentes. Intereses reducidos. Los individuos con el síndrome de Asperger
Pueden no ser excelentes en la escuela, pero esto no quiere decir que no tengan intereses. En cambio, sus intereses son probablemente muy reducidos y específicos. Podrían estar jugando videojuegos, hacer modelos, dibujando y mucho más. Estas actividades centran sus mentes y de hecho encuentran consuelo en ellas, tanto que si se ven obligados a dejar sus proyectos, pueden ponerse muy angustiados y ansiosos. Asimismo, si sus proyectos fracasan, pueden angustiarse demasiado. Fomentar estos intereses selectos es importante para el apoyo emocional y mental. Seguir una rutina. Seguir una rutina puede ser muy importante para las personas con el síndrome. Pueden angustiarse y sentirse ansiosos cuando cambia su horario. Las nuevas situaciones pueden ser aterradoras. Una rutina puede ayudar a manejar la ansiedad de las personas con el síndrome de Asperger. Afortunadamente, gran parte de nuestro mundo funciona con horarios ajustados. Si sospechas que tu hijo puede tener el síndrome de Asperger, ponle una agenda apretada. Puede ser una manera de ayudar a manejar algunos de sus síntomas. Interpretaciones literarias. Uno de los síntomas del síndrome de Asperger es interpretar literalmente lo que la gente dice. El individuo afectado puede no entender el sarcasmo, tomando en su lugar lo que la persona ha dicho como verdadero. La idea de que las personas con el síndrome de Asperger no entienden el humor es errada. Estos individuos pueden ser las personas más divertidas que jamás hayas conocido. Esto cuando se dan cuenta del fallo en sus interpretaciones literarias. Son capaces de entender el verdadero significado detrás de lo que se dice, aunque pueden necesitar una explicación. Excelente reconocimiento de patrones. Uno de los síntomas positivos del síndrome de Asperger es la asombrosa habilidad para reconocer patrones. Sus cerebros están tratando de darle sentido a su entorno. Una ruptura en el patrón se puede mostrar con claridad. Esta habilidad puede ser evidente en la infancia, ya que en la educación temprana se desarrolla el tejido neuronal de reconocimiento de patrones. Mientras que los niños con el síndrome de Asperger pueden encontrar dificultades en el ambiente de la escuela y la lucha con sus notas, los problemas de patrones como las matemáticas y las artes pueden ser muy enriquecedoras. Fomentar este talento natural es una gran idea. Falta de habilidades motoras. A las personas con síndrome de Asperger les resultará difícil controlar su motricidad gruesa y fina. Los problemas motrices pueden manifestarse a través de una mala escritura causada por la mala coordinación del ojo con las manos. Hablemos de salud. Presentó su sección ¿Sabía usted? Le esperamos la próxima semana con un tema nuevo. Buenos amigos, retornamos nuevamente a el programa Hablemos de Salud, para lo cual hemos traído al doctor Marino Ramírez Carranza en el tema de enfermedades emergentes por el cambio climático. Y aquí viene vamos a continuar ahí hablando de las prevenciones que podemos tomar para evitar que nos afecte este cambio climático. Más o menos, ¿qué podemos hacer, doctor, para...? Bueno, veníamos mencionando algunos pequeños tópicos, pero ahora voy a decir, ¿qué haría yo? ¿Qué debo hacer yo, ciudadano? La persona humilde que está escuchando, que está observando, ¿y qué hago? Simple, desde ahorrar agua en mi casa, con no abrir la llave cuando me estoy cepillando los dientes, o cuando estamos lavando los trastes, o cuando vamos a lavar el vehículo, hacerlo con un baldecito, porque esa agua que no consumo es un agua que viene de un proceso de una planta de tratamiento, es un agua que ha sido clorada, es un agua que tiene un costo, y aunque tenga el dinero para pagarla, no se trata de eso, se trata de disminuir el impacto del daño a la naturaleza con esa agua. Igual, por ejemplo, con la iluminación de los hogares. Estamos en una habitación viendo televisión o estudiando y hay 25 bombillos encendidos en el resto de la casa, y esos bombillos, la electricidad ha sido producida posiblemente con búnker, con petróleo que se quema, o aunque sea con turbinas de agua o con viento, bueno, tiene un costo y eso va a repercutir tarde o temprano negativamente
hacia el ambiente. Correcto, perdón, doctor. Ahí hay una parte para retomar estos dos temas que usted dijo. En relación al agua, de verdad que decía usted algo muy importante. Lavamos los trastos y todo, pero cuando no hay agua economizamos, porque sabemos que no hay agua y estamos dependiendo de un tanque que tiene ahí 300 litros de agua y tenemos que economizarlo porque no sabemos cuándo retorna el agua. ¿Por qué no de verdad hacerlo todo el tiempo, no solo cuando el agua se va? Y de verdad que podemos sí lavar los carros con poquita agua, pero de verdad que yo no sé, es una majadería de uno tener la manguera abierta, máxime cuando no se tiene la pistolilla y se deja la manguera ahí Como mínimo, chorreando el ocupamos la agua, ¿verdad? pistola, como mínimo. En relación a la electricidad, el uso de bombillos LED, que son muy económicos hoy día, que hacen que se dé un verdadero consumo de electricidad. Y el ICE los vende y los financia. Mm. También para las personas de escasos recursos que quisieran cambiar los bombillos y no pueden, el ICE los vende y los financia. Entonces, son los pequeños aportes. ¿Por qué tenemos que tener la manguera tirada en el suelo chorreando agua para lavar el carro? Pero si no hubiera agua, con un balde me alcanza. Y eso pasa, el ejemplo que hablábamos ahorita de la lavada de los trastes o el uso del servicio sanitario, una orinada y te bajamos la palanca. Ay, tal vez ni se tiñó el agua, fueron apenas 4 gotas y ya bajamos la palanca. ¿Qué cantidad de agua es esa? Pero cuando no hay agua, duramos todo el día. Entonces, no se trata tampoco de caer en el error de que no haya la higiene mínima, pero puedo efectivamente colaborar con la naturaleza ahorrando electricidad, ahorrando agua. Eso indirectamente me ahorra combustible, bajamos el efecto invernadero, pero vamos más allá. Voy a mejorar que no tengo que, o que tendría que disminuir la posibilidad de muchas enfermedades, porque esa agua que jale la palanca, esa agua contaminada, que se va al río, que se va, y entonces continuamos con este efecto negativo que vamos provocando. Entonces, tal vez ahí sería importante, y pienso hacer ajustes dentro de la casa, ir viendo a ver cómo puedo hacer ajustes para que esos gastos sean mínimos. Por ejemplo, cuando va uno al supermercado o a algún centro comercial, usted tiene unas llaves que oprime el botón y apenas que le dan tiempo de lavarse las manos, ¿verdad? Pero sabemos que el agua se cortó, seguimos enjabonándonos las manos y volvemos a apretar el aparato y el tubo nos va a dar la cantidad de agua proporcional. Esa es parte de una economía que podríamos hacer en la casa. por supuesto. Si nos vamos al tanque del servicio sanitario, hay unos tanques que ya vienen adecuados para cuando orinas y otros que vienen adecuados para cuando defecas. Son ambientales. Pero en los servicios viejos uno podría regular el nivel de agua que se va a gastar a la hora de jalar la cadena y no todo el tanque lleno. Antiguamente eran 15, 18 litros del tanque de agua para poder lavar. Ahora con 1 litro, porque es por fuerza. Entonces, tiene un costo, sí, pero es un costo que se devuelve a nosotros, no solamente en economía, porque después de la cantidad de agua que ahorro no la voy a pagar. Entonces, al final voy a recuperar de formas directas o indirectas, pero volvemos a lo mismo, estamos protegiendo ¿a quién? A la naturaleza, al único planeta que le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, al resto de las futuras generaciones. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros en el tiempo. Y tenemos que cambiar la mentalidad que nos enseñaron a nosotros, que somos más viejillos, de que los recursos naturales eran inagotables, que el agua nunca se iba a acabar. Y ahorita vemos proyectos de ley de agua que quieren, ¿verdad?, de repente meternos la mano en las aguas nacionales, y países que decía antes con aguas recicladas que quieren aguas naturales como la que tenemos nosotros. Bueno, cuidemos lo que tenemos, porque si no hay otros más vivillos que nos van a quitar lo que tenemos. Y esa es una pequeña forma de colaborar, sí, pero cuando sumamos las pequeñas formas de 5 millones de personas en este país, entonces eso es algo la positivo. Ganancia. Y si lo sumáramos a nivel mundial, todavía más positivo. Hay otro aspecto que también tenemos las personas, y es que a veces tenemos todas las comodidades en la casa, pero queremos una cocina de leña para cocinar los frijoles, para hacer el gallo pinto, porque es más rica la comida con leña, pero ahí estamos contribuyendo también a la contaminación. Sí. Y eso se acostumbra en muchas casas, ¿verdad? Bueno, esa ya es una parte cultural más difícil de tratar, pero
El problema todavía ni siquiera lo vería yo con una cocinita bien utilizada y con su chimeneita y demás, que no es que no caliente, no es que no emita gases, pero ese impacto no es, lo puedo neutralizar yo mismo en mi casa disminuyendo otras cosas. La tarea de un país 2021 carbono neutro, que es de lo que se habla ahora y los políticos van a hablar cuando celebremos el 200 aniversario de la nación y que van a querer que seamos carbono neutro. Bueno, es que la política de carbono neutro no es erradicar el no consumo de combustibles o erradicar el no consumo o la producción de ciertas sustancias en el mundo. No, no es eso. Es disminuir su impacto. Porque si crecimos 30% en 100 años, si logramos reducir 10, 15 o 20% en los próximos 100 años, entonces estamos neutralizando el daño que veníamos haciendo. Como mínimo lo frenamos y posiblemente se corrija. Se ha visto que un bosque primario en desarrollarse, ¿verdad?, en crecer a un bosque terciario, después de un incendio, después 20, 25 años. Bueno, entonces yo tengo hoy que planear los próximos 20, 25 años. Y si ya yo no estoy en esta tierra, es para las futuras generaciones. O sea, si a mí algo me heredaron los abuelos, yo tengo que heredar como abuelo algo a los nietos. Y eso es parte de la tarea de los niños pequeñitos. Tenemos que reeducarlos y enseñarles que sí se agotan los recursos naturales y que sí estamos dañando el medio ambiente y que la tarea que cada uno haga en el día a día para mitigar este daño se va a ver positivamente en el futuro. Hay otro tema que tal vez muchos se preguntan, bueno, uno de los grandes factores de la contaminación son los grandes intereses económicos que hay detrás de la contaminación, porque al igual que hay países que tienen un doble discurso, ¿verdad? Hablan de mejorar el ambiente, pero por el otro lado se favorecen los aspectos económicos, ¿verdad?, de las grandes empresas o de los grandes millonarios. También hablábamos, o me decía usted algo sobre el ganado vacuno, o qué sé yo. ¿Cómo se va a hacer para erradicar todo el ganado? Hay muchos intereses económicos. Hay un estudio a nivel mundial que se dice que si nosotros elimináramos el gas metano, que son los gases que salen de todo animal vertebrado en cuenta del ser humano, y si lográramos eliminar todo ese gas, el efecto invernadero negativo prácticamente acabaría. Y podríamos quemar petróleo, con solo matar al ganado y no consumirlo, pero los aspectos culturales, los aspectos políticos, los aspectos económicos son muy difíciles. Por eso tal vez antes de abarcar los macros, abarquemos el pequeño mundo de mi hogar para empezar a contribuir. Porque es muy difícil decirle a una empresa no queme combustible para hacer lo que tiene que hacer en su negocio, que le da de comer a otras familias y que lleva con su producción beneficio a otros seres humanos. Eso es muy difícil lograr que eso no se dé, pero sí podemos convencer a los ejecutivos de esas empresas para que ellos contribuyan disminuyendo su cuota de carbono de otra forma. Si no queda más que consumir el combustible, bueno, entonces busco los otros aspectos como disminuir la electricidad, cambiar los bombillos, disminuir el impacto del agua, los desechos sólidos. O sea, hay otro montón de factores que podrían equilibrar cuando no hay otra alternativa más que quemar el combustible, que no es lo que queremos y que también sabemos que tarde o temprano se van a acabar los combustibles fósiles y eso entonces de ahí que se están buscando ahora energías limpias y que se está hablando de otra serie de factores positivos ambientales. Bueno, entonces esa es parte del desarrollo y de la tarea. Meterse un poco con el aspecto económico se generan muchos enemigos y no es que no haya que hacerlo, pero sí hay que tratar primero de buscar todo el resto de los equilibrios para luego entrar entonces a tocar un poquito los bolsillos de los poderosos. Muchos empresarios tienen conciencia y eso es lo más importante y tienen programas verdes en sus empresas. Entonces eso es lo que hay que explotar. ¿Por qué en la empresa reciclo y en mi casa no? Porque el patrón me obliga. No, es que esto no es algo que nadie me tenga que obligar. Esto es un convencimiento que yo como ser humano tengo que tener de que el medio ambiente está enfermo, de que vivo en este planeta, que es el único que tenemos y que si se me enferma y se me muere el planeta, no va a haber población mundial. Correcto. Y no quiero ser así como el abogado del diablo, pero también el cambio de combustible fósil en los automóviles por energía un poco más limpia implica un mayor gasto económico.
Y por eso es que siento que la gente no se está inclinando, por ejemplo, por vehículos eléctricos, motos o carros. Las inversiones, aquí hablamos de plata, la inversión, claro, un carro híbrido o un carro eléctrico es igual o más caro que un vehículo de Y combustible. eso que hoy día se está dando que estamos, incentivo, ¿verdad? Supuestamente exonerando algunos impuestos, pero es parte de lo mismo. Si tengo el dinero para hacerlo, ¿por qué no voy a comprarme un vehículo que se puede utilizar únicamente con electricidad y voy a impactar positivamente el ambiente? Si no tengo el dinero y tengo que comprarme el carrito de combustible, no es pecado. Pero entonces tenemos que estimular para que ahora sí, políticas nacionales no solamente disminuyan un impuesto, sino que de repente premiemos al que tenga un vehículo eléctrico y no un vehículo que consuma combustible. Igual ya no solamente hablamos de electricidad, vamos a hablar en el futuro de otras energías limpias como el hidrógeno o algunos otros que vendrán hacia el futuro porque la ciencia sigue avanzando. Bueno, estimulemos esas nuevas inversiones, démosle ventajas, pero pidamos leyes que cambien y den ventajas. Entonces ahí sí podemos nosotros como pueblo, cuando estamos en campaña política, pedirle a los políticos cuál es su plan para que no haya un daño al medio ambiente, cuál es su propuesta para que me convenza a mí, para que yo le dé el voto de que usted va a mejorar el medio ambiente. Yo creo que ahí es cuando, es el momento en que ejercemos el voto, cuando tenemos el derecho de pegar el grito al cielo y decir al político, señor, ¿qué me ofrece? Y usted tiene razón, definitivamente a veces el cambio tiene que darse primero en uno y luego pedir el cambio a los demás. Sí han existido políticas, por ejemplo, me acuerdo que antes se usaba mucho la moto de 2 tiempos, que emana más gas que la moto de 4 tiempos. Y hoy día creo que ya está prohibido traer motos de 2 tiempos en buena hora. Pero también a la vez he oído mucha gente que reacciona ante esas situaciones, aún sabiendo que es por la contaminación. Y en realidad las motos de 2 tiempos es porque son más rápidas, pero sí hay menos contaminación. Y en eso, pues, por dicha que... En estos temas es muy difícil. El país más contaminante del mundo es Estados Unidos, seguido por China. Son 2 países que cada vez que se firman tratados internacionales para disminuir el impacto del cambio climático se salen de la reunión porque a ellos no les interesa. Y vienen a vendernos a nosotros la idea de que lo hagamos. Bueno, es que el que ha viajado, el que ha conocido esas ciudades, el que ha podido estar en otros países, se da cuenta la diferencia del aire que respiramos, se da cuenta la diferencia del agua que tomamos. Entonces, muchas veces ellos viven en una opulencia fantasiosa, nosotros vivimos en un país verde. Entonces, explotemos nuestro país verde, más allá que turístico, es con los beneficios de la salud. Si a veces no nos preocupamos por qué los índices de salud tan positivos que tenemos, con tasas de mortalidad tan bajas, con una disminución de una serie de enfermedades tropicales y enfermedades infecciosas y demás que tenemos en Costa Rica comparado con países poderosamente económicos. Bueno, porque ellos no se han preocupado por el cambio económico, se han preocupado por el auge de la industria, por el auge de la inversión. Nosotros hemos tenido a brincos y a saltos una industria más sana, un país más limpio, que hemos venido dañando. Bueno, estamos retomándolo. Ya hoy en día grandes empresas tienen, y mucha gente tiene bandera azul ecológica, ya tenemos carbono neutro, ya tenemos, bueno, estamos aportando. Por eso antes dije, y yo creo que una de las conclusiones más importantes hoy es, ¿qué hago yo? ¿Qué aporto yo? Y la suma mía a la de todos los demás va a ser el beneficio al ambiente. Y si yo no lo logré disfrutar, no tengo que ser egoísta, tengo que pensar en las futuras generaciones, en todos los que aún no nacen. Porque si en el pasado no hubiesen pensado en la generación que hoy en día vivimos, entonces no tendríamos todos los beneficios que hemos logrado. Ok, antes nos mencionó usted una serie de enfermedades emergentes. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que tener o los cuidados que tenemos que tener con estas enfermedades emergentes para minimizar un poco el impacto de ellas? Correcto, importantísimo. El mosquito enemigo público número 1, ¿verdad? Entonces, queremos dañar a la Aedes, no es fumigando. Disminuimos entonces los criaderos. Si hemos hablado de reciclar basura, si hemos hablado de los botaderos, si hemos hablado de la importancia de esto, es que no haya donde se pueda multiplicar
el zancudo. Con solo eso le ganamos la guerra al zancudo. Pero me preocupo no solo por mi casa, sino por mi vecindario, por mi cantón. Entonces, es más fácil si entre todos aportamos un granito de arena, por ejemplo, para disminuir el riesgo de Zika, chikungunya y dengue. En los cantones del país donde tengamos malaria, que va a ser una enfermedad muy catastrófica hacia el futuro, bueno, disminuir la malaria, dejar de meterme a los ríos a construir propiedades, dejar de meterme en los barrancos, dejar de invadir la naturaleza en aquellos lugares peligrosos y que estimulemos más los planes de desarrollo cantonales, que es lo que debe haber a la hora de construir. Cierto que hay mucha gente pobre. Ahí tiene que haber una ley que modifique esas, porque el problema es que a veces se erradican esos hogares de ahí y vuelven a caer otros. Pues entonces sí, es un la ciclo proliferación de vicioso. tugurios, y es un círculo vicioso a veces, pero también ¿hay planes municipales de regulación o no los hay? ¿En qué parte de mi cantón existen? Si voy y lo pido en la municipalidad, me lo dan, me lo explican, o simplemente cualquiera echó el tractor, hizo la urbanización y cuando llega a la municipalidad ya está construida. Bueno, entonces, pequeños detalles. Otras enfermedades que podemos mitigar. Bueno, hemos hablado que las enfermedades respiratorias están teniendo un auge muy grande. Entonces, aunque suena un recalentado, pero es la verdad, el protocolo de estornudo, a la hora de yo tocar las cosas con mis manos, la principal contaminación es boca. Entonces, el lavado de manos es importantísimo. Me enjabono muy bien y luego me lavo, no tengo la llave abierta porque tenemos que ahorrar agua. Y detalles tan pequeños como esos repercuten muy positivamente cuando se dan los brotes de influenza, cuando se dan los brotes de diarrea. Importante esa parte de la precaución, doctor, algo tan sencillo como es el lavado de manos, que con solo eso nos evitaríamos un montón de enfermedades, como decía usted, de problemas de diarrea, problemas de gripes, qué sé yo. Y otra cosa que yo a veces pienso es también modificar el saludo, porque hay un saludo ahora de puño, me parece que es más higiénico que ese saludo y hay gente que ya lo está tomando, ¿verdad? Pero lo vemos mal porque es un cambio en nuestra cultura, ¿verdad? Pero un saludo de puño es menos contaminante. Bueno, yo creo que de esta forma hemos ya tratado del tema. Se ha hablado el doctor aquí de las enfermedades emergentes, de todo lo que ocasiona el calentamiento global y también algunas sugerencias o ideas para mejorar las enfermedades, para evitar las enfermedades, no para mejorarlas, ¿verdad? No me resta más que agradecerle al doctor su presencia y el que haya sacado su tiempo valioso para venirnos a ayudar con este tema y a darle consejos a toda la comunidad, principalmente de Occidente y todos aquellos que nos están viendo a través de Radio Occidente y de su programa Hablemos de Salud. Los esperamos la próxima semana. Antes, de verdad, muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias por el espacio y solamente dejar una semilla plantada. El cambio comienza conmigo y la suma de todos es lo que puede mejorar el impacto negativo al medio ambiente y mejorar las condiciones de salud en las que nuestra comunidad está conviviendo. Buenas noches, muchas gracias.